Sí, a mí me toca el capítulo 4, que se llama Una pesca abundante. No se escucha. A mí me toca la parte 4, Una pesca abundante, y en el inicio la imagen que toma es la de precisamente Pedro recogiendo las redes llenas de pescado, ¿no? La 153 y todo lo que dice, se reía un poco con el número y las especulaciones Timothy en el retiro. Me gustaría empezar por mi experiencia. Fue muy rica la interacción en esta vez respecto de la anterior. Me sentí mucho más integrado. La dinámica inclusive de convivir con tantos miembros del sínodo. El año pasado éramos muy poquitos en que vivíamos en la casa San Pedro Canicio de los jesuitas, que es una maravilla. Era realmente una casa para nosotros, una familia. Este año, por el contrario, era como una cosa, la residencia muy abierta, pero nos daba una posibilidad increíble de vincularnos con obispos, religiosas, laicos de todos los continentes. Y esto fue realmente muy bueno, porque en una mesa podías estar con gente de Indonesia y a la noche de Senegal o de Mozambique o de Costa de Marfil. Así que lo que hablabas durante el día sobre la poligamia, después uno de Mozambique te decía, un obispo, yo soy hijo de uno de esos matrimonios, y cosas así que te hacían vivir una perspectiva vital muy rica, ¿no? Muy valiosa. Lo otro que me pareció, además de ese hecho de convivencia, también poder trabajar con un nivel de fraternidad muy grande. Hay gente muy capaz, además de los obispos, muchísimos laicos, sacerdotes, religiosas, muy capaces, muy actualizados en los temas, muy buenos compañeros de trabajo, porque teníamos que trabajar juntos, a lo mejor el secretario y el relator. Les recuerdo la metodología. Había un facilitador del grupo que no era miembro del sínodo, y después tenía un secretario designado por la Secretaría General, que era el que tomaba apuntes, que era muy valioso en la primera parte del esfuerzo de reunirnos, y el relator que sintetizaba, amalgamaba las conclusiones en un texto que después iba a integrarse con los otros textos de la misma lengua, para confluir en un único texto de ese idioma, en el caso del italiano, del castellano, del francés, del portugués. En el caso del inglés, que eran tantos, hubo dos resúmenes, porque eran muchas más veces. Entonces el intercambio era muy valioso, porque había que trabajar hombro a hombro para reunir a veces las conclusiones, volver a pasar por la cabeza y el corazón lo que había dicho este o aquel a la hora de poder sintetizar. Después el trabajo tenía una primera aprobación provisoria, pero venían las congregaciones generales y el trabajo podía ser enriquecido. Y una vez enriquecido, volvía a una aprobación definitiva. Esto para hacerles notar esta dinámica permanente de consulta y un trabajo donde todos nos sentimos muy involucrados. Quizás para subrayar lo que decía al principio Carlos, el documento fue aprobado por el Papa Francisco, es un documento del magisterio de la Iglesia. Lo que queda es la traducción, y esto significa que la aplicación nos toca fundamentalmente a las diócesis y a las conferencias episcopales, en cuanto que hay un montón de elementos que ahora están para ser asumidos y puestos en común en nuestras iglesias particulares, y también, por supuesto, en las conferencias episcopales. En este punto, un poco para resumirles, porque es bastante amplio este capítulo, hay una primera... Recuerden cómo venía el documento, ¿no? Tuvimos un informe de síntesis del año pasado, vino un instrumentum laboris y ahora este documento final. El instrumentum laboris tenía una estructura de 3 partes sobre la que hemos venido hablando. Estaban los vínculos, los procesos, que hemos hablado hasta ahora, y ahora vienen los lugares. Los lugares de la sinodalidad
es parte de este capítulo que comparto con ustedes. Un primer elemento es el doble aspecto del pueblo de Dios, de ser un pueblo con arraigo, que se desarrolla en un contexto, y un pueblo peregrino. Sobre el tema de lo peregrino del pueblo de Dios, es muy rico acá, o en esta parte, considerar todo el tema migratorio, que no está visto como un problema, sino como una realidad del pueblo de Dios. Lo migratorio o la gran cuestión de la movilidad humana está muy bien tratada, y por ejemplo hay aspectos que tienen que ver sobre todo de esa movilidad con lo que significa ese traslado de poblaciones, que nunca son un problema nomás, porque a veces traen dificultades en la adaptación, sino sobre todo en la lógica del don. Los migrantes ofrecen a los que los reciben muchos elementos nuevos. A mí me recordaba mucho cuando estaba como obispo en La Rioja, lo que me contaban los riojanos que iban a la Patagonia cuando celebraban con catamarqueños o con jujeños a la Virgen del Valle o a San Nicolás, ¿no? Como que vitalizaban algunas poblaciones. Y la experiencia que hice en Roma, una tarde plomiza, así de casi muy nublada, que me puse así a mirar, fue la última tarde en San Pedro, y salió una inmensa procesión de peruanos con el Cristo del Milagro, ¿no? El Cristo de los Milagros, una procesión enorme con cantos, con sus bandas musicales, y yo pensaba en esa interacción, ¿no?, entre la Roma eterna y esta América Latina que vibraba en ese espacio. Sobre esto quiero decir también algo muy importante, y es, lo dije con algunos hermanos que estuve estos días, la experiencia de lo latinoamericano, la comunión que hay entre nosotros es realmente muy valiosa. Las asambleas continentales, las tres que hubo, las tres subcontinentales que hubo, amalgamaron una primera reflexión, pero después el trabajo que se fue haciendo, esto posibilitó el reconocernos parte de un cuerpo que estaba trabajando juntos, ¿no? De hecho, también se los comentaba, algunos obispos españoles me decían en distintos momentos, distintos obispos, a nosotros nos gustaría trabajar con ustedes, como que se reconocían en algún sentido con muchos elementos en común con nosotros. Sobre este punto, entonces, hacerles notar el tema de la movilidad humana, la riqueza de la puesta en común entonces de estos dones. Aparece también la cuestión de los refugiados, el dolor, el sufrimiento, la Iglesia como hogar, no como un lugar, sino como hogar que acoge, que da identidad y pertenencia. En esta parte también de lo que significa la movilidad, el desarraigo, etcétera, está la cuestión de la cultura digital como un fenómeno muy fuerte, un fenómeno que implica muchas veces soledad, aislamiento, pero que tiene unas posibilidades muy grandes de confluir en una unidad mayor de las personas cuando hay quienes se le animan al fenómeno de lo digital y buscan cómo salir al encuentro de esas personas. Ya el año pasado lo contaban, este año parecía de nuevo, estos influencers católicos que incluso se habían reunido, incluso en Argentina hemos tenido un encuentro así, y cómo en muchos sentidos es un verdadero ministerio, que significa horas de dedicación y de atención. El otro tema es la cuestión de la parroquia. En el instrumento de trabajo aparecía mucho esta cuestión de personas que durante el día pertenecían a varias parroquias. Esta idea de lo geográfico superada, o lo jurisdiccional superada por la realidad, pensando más en términos de lo existencial de la persona, porque había algunos que transitaban durante el día muchos lugares. Y en algunos casos hay parroquias inclusive de elección, donde la persona hace camino, hace proceso de fe, y que no es menos importante a la hora de tener en cuenta y valorar. De eso también se ocupa el documento. En este tema del arraigo, de lo universal,
en juego o en tensión con lo particular el aporte de los institutos de vida consagrada, de las asociaciones y movimientos que favorecen y facilitan esta experiencia del reconocernos al mismo tiempo parte de un todo y desafiados a una unidad mayor. Entre los lugares intermedios también que se pide valorar están las regiones, las provincias eclesiásticas, todo lo que significa también lo que ha sido esa cuestión más amplia de superar los países para entender regiones que son abarcativas de varias naciones, como es el caso de la Amazonia, o también se habla del Congo, o todos los esfuerzos que se están haciendo por otras regiones o lugares en el mundo donde se comparte una fe, una realidad, unos desafíos ambientales difíciles, unas aflicciones muy especiales para los pobres de esa región. De manera que esto también es un tema que aflora, como que recoge Querida Amazonia, recoge por supuesto también todos los elementos de experiencia que se han hecho con estos esfuerzos posteriores a Querida Amazonia para dar lugar al intercambio de distintos países y conferencias episcopales. En el tema del intercambio de dones hay un llamado de atención a lo que significa el aspecto de lo que se recibe materialmente, para evitar esta idea del paternalismo muy condicionado por lo material que uno recibe. Y por otro lado, un llamado de atención sobre la supervisión, la auditoría de los gastos, el respeto al que da, ¿no? Por un lado, el respeto al que recibe para no generar una sensación de dependencia, de intromisión, casi como de condicionar al que recibe, y por otro lado el respeto al que da en cuanto a la rendición de cuentas, a la utilización conforme a la voluntad del donante, a la transparencia, todos estos procesos de transparencia. Bueno, después hay todo un tema sobre las conferencias episcopales que a nosotros nos va a venir muy bien en este proceso de renovación estatutaria. Ustedes recordarán todo lo que significó el empuje inicial posconciliar de las conferencias episcopales, después un cierto retraimiento, esas tensiones que se fueron dando. Bueno, ¿qué dice el sínodo? Recojamos esta experiencia, valoremos lo que fue aconteciendo, saquemos conclusiones para después poder diferenciar qué aportes puede hacer la conferencia episcopal en relación con la disciplina, de un determinado territorio, país, con los elementos pastorales, cómo se puede enriquecer el conjunto respetando lo específico de las diócesis. Sobre este tema, entonces, hay que ir al documento y visualizar lo que se nota como un esfuerzo para realizar. Son como indicaciones, como puntos de partida que nos ofrece el documento para poder entender esta relación entre conferencias episcopales y diócesis y conferencias episcopales, Santa Sede, Gobierno de la Iglesia. Un tema que aparece mucho es esta cuestión que el Papa tiene en el Evangelii Gaudium, el concepto de saludable descentralización. Es una terminología que corrió mucho en la Asamblea para entender qué cosas es bueno que puedan ser ejercidas como funciones por los obispos. En esto el Papa, con un motu propio del año 2022 o 2023, dejó en claro algunos temas cómo podrían ser asumidos por las diócesis o las conferencias episcopales, pero con la confirmación de la Santa Sede. Bueno, dice el documento del sínodo, profundicemos esto, a ver qué otras cosas se podrían hacer, porque ese documento se refería a temas de seminario interdiocesano, a cuestiones de congregaciones religiosas o de asociaciones de fieles, pero el sínodo dice, profundicemos, vayamos más adelante, qué cosas las diócesis o las conferencias episcopales podrían hacer en este camino. Sobre el ejercicio del primado, el servicio del Papa, aparece por un lado la relación
con todo el tema de las iglesias orientales, es un capítulo importante en este punto, y también la relación con el movimiento ecuménico. El Papa como principio, también en su actuación, principio de vida, animador de la unidad, no solo de las iglesias, sino también en este servicio de testimonio de las iglesias hacia afuera del género humano. Hay algunos puntos que las distintas tradiciones orientales costaba armonizar, porque una terminología o un concepto en una iglesia oriental determinada, no utilizo la palabra rito, prefiero la palabra iglesia sui iuris, porque el rito reduciría a lo litúrgico, ¿no? Pero en este sentido, una determinada palabra o expresión para esa iglesia podía después no ser lo mismo para la otra. Entonces, ¿cómo trabajar, cómo enhebrar con paciencia, en muchos casos con mucha paciencia, estas diferencias para converger en esta comunión de iglesias? Sobre esto se insistió mucho. El responsable del dicasterio para las iglesias orientales nos insistió, nos llenó la cabeza 2 o 3 veces sobre el tema de las iglesias, no pensar en ritos o en pensar como en unidades con poca actividad, al contrario, toda una disciplina, un patrimonio histórico, litúrgico, sacramental muy importante. Bueno, no quiero avanzar mucho más, había mucho en este punto, pero no querría cansarlos. Hay sobre todo un desafío, y es salir de lo específico para entrar en diálogo con lo general, pero enriqueciéndonos y comunicando estos dones.